Muy bien. Estamos en la sección del día lunes y esto tiene que ver con lo que son el sufrimiento y el ejemplo de Jesucristo. La pregunta es, ¿de qué manera deberían responder los cristianos en ese entonces con relación a la persecución, al acoso y el abuso que ellos enfrentaban? Es más, ¿qué conexión existía entre los padecimientos que ellos estaban enfrentando con los sufrimientos de Jesús? ¿Y cómo los creyentes deberían de responder por causa de su fe? En este día de la lección nos da esas respuestas y mucho más. La referencia bíblica está en Primera de Pedro capítulo 3, del versículo 13 hasta el 22. El versículo 13 dice así: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En otras palabras, si estás haciendo el bien, ¿quién te va a castigar? ¿Quién te va a hacer mal? Y aunque parezca paradójico, realmente algunas veces sucede así. Ahora, el apóstol aquí nos está dando varias reseñas, cómo presentar defensa en caso de que sean acosados los cristianos. Ellos deben de dar respuesta, dice, con reverencia y mansedumbre. Además de esto, ellos podrían callar la boca de aquellos que tratan de burlarse de los cristianos. ¿Por qué? Porque si ellos los están acusando y ellos están haciendo el bien, ellos deben de con propiedad responder y dar testimonio de la verdad y de esta manera callarle la boca a estos habladores. Usted sabe a qué me refiero. Dice aquí, cuando Pedro dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esto nos recuerda lo que dijo Jesucristo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de males. Sí, bienaventurados sois. Ahora, los cristianos no deberían de temer a aquellos que los atacan, sino que deben de santificar al Señor en sus corazones. ¿Qué quiere decir? Si a usted lo acosan, lo asedian y lo están de alguna manera maltratando, usted debe de adorar a Dios en su corazón. Y de esta manera usted está mandando un mensaje al cielo para que los ángeles vengan a socorrerlo y a defenderlo en ese momento de tribulación. Yo podría contarle algunas experiencias que he tenido, algunas de las cuales son sorprendentes. Dice aquí, esto ayudará a detener el temor que sienten frente a aquellos que se les oponen. Ahora, es interesante notar que el apóstol aquí dijo algo más que interesante a los que estaban siendo perseguidos. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, él dice algo bien poderoso que les está mandando a los hermanos creyentes de aquel entonces. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y os establezca. En otras palabras, que el mismo Dios que nos llamó nos fortalezca, nos ayude, nos guíe, nos defienda, porque Él es nuestro ayudador. Él ha dicho, dame tu pleito, yo lo pleitearé. De tal manera que podemos ver que esta lección es maravillosa porque nos está descorriendo el velo, cómo debemos de comportarnos, qué debemos de hacer para que con poder explicar lo que nosotros creemos y defenderlo con propiedad, con seguridad. Pedro sugiere a los cristianos que siempre deben de explicar de la esperanza a la que creen, de un modo atrayente, con mansedumbre y reverencia. Pedro realmente insiste que los cristianos deberían de asegurarse de no proveer a otros ninguna razón para acusarlos. Deben mantener limpias sus conciencias. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando usted da testimonio y vienen y lo acusan, usted muestra la verdad. Aquel que lo acusa va a quedar avergonzado. ¿Por qué? Porque usted está dando testimonio de la verdad. Dice aquí, aquellos que acusan a un cristiano no serán dejados en ridículo por la vida sin tacha del cristiano que está siendo acusado. No hay mérito en sufrir por hacer el mal. Si usted sufre por hacer algo malo, oiga, reconózcalo, apártese y no lo vuelva a cometer. Ahora, sufrir por hacer el bien, algunas veces sí es posible, pero si sufre por hacer el mal, oiga, eso no tiene ningún mérito. Hay que hacer lo correcto, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así como Cristo padeció por ti, Cristo padeció por mí. Él sufrió el oprobio, el menosprecio,
por salvarte a ti. De esta manera Cristo dio testimonio de que nos amaba, que quería nuestra salvación. Y si tú y yo sufrimos por alcanzar a aquel que nos acusa, que nos señala, oye, hay gran mérito ante Dios. Él dirá, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cristo sufrió, Cristo trajo bendición por medio de su sacrificio, por medio de su dolor. Pedro luego dice, usó el ejemplo de Jesús. Cristo mismo sufrió por su justicia, la santidad, la pureza y su vida. Era una reprensión constante, su conducta perfecta, santa. Era una represión constante contra aquellos que estaban en contra de él. Pero su sufrimiento trajo el único medio de salvación. Cristo murió en lugar de los pecadores, el justo por los injustos, para que aquellos que creen en él tengan la promesa de la vida eterna. De tal manera que hay una gran esperanza en todo esto, a pesar de la tribulación. Dice aquí, habiendo hablado de esto, el apóstol dice, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice así, quien habiendo subido al cielo, esto es a saber Cristo, está a la diestra de Dios. Oiga bien, ¿quién está a la diestra de Dios? Cristo mismo. Dice, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. De tal manera que todo lo que pasa es por la voluntad de Dios. Y si usted está sufriendo, recuerde que Cristo nos dio ejemplo. No para que suframos, sino nos dio el ejemplo para poder dar testimonio y brillar ante aquellos incrédulos que muchas veces sin entender la voluntad de Dios nos acusan, nos señalan y nos acosan, si es posible, para destruirnos. Pero usted y yo hemos de estar como viendo a la invisible, confiados que son más los que están con nosotros que contra nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, angustia, desnudez. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de la fe de aquel que vino para defenderte, defenderme y darnos la salvación y la vida eterna. Si sufres por hacer el mal, bien hecho. Si sufres por hacer el bien, también bien hecho. La Biblia dice, ninguno padezca por homicida, por ladrón o por meterse en lo ajeno. Si padeces por Cristo, eres bienaventurado. Estudiemos la lección en el día martes y descubramos qué bendición tenemos en este día con el tema que es el fuego de prueba. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto la lección? Veamos qué nos enseña.